Casi las 11 de la mañana, Matías Sebastián, estamos recorriendo la parte informativa aquí en Infopico Radio. 28 grados la temperatura, la sensación térmica es un poquitito más. Se estima que va a llegar a los 35 en la tarde de hoy, como decíamos, para pasar lindo momento en la piletita, aquel que lo tiene. Pero pincho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gustaría. Juancito en el balde verde ese que... ¿Te acordás cuando eras chiquito, bonito? El de cerecita, ¿sí, no? Hay una foto que son impresionantes. Pero una bueno, miseria. No vamos a hablar de la pileta. Vamos a hablar, estamos con Jimena Schini, la columna habitual, cada 15 días la tenemos aquí en los estudios de la radio. Gracias, Jimena, por estar. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿todo bien? Sí, la bueno, verdad que sí. Me alegro mucho. Muchas consultas. Desde que has aparecido en televisión, las imágenes han aumentado las consultas. Bueno, eso es importante. Con respecto a las plantas, ¿no? Bien. Y tenemos consulta de plagas. Sí. De bicho en árboles de fruta. Sí. Que es muy común también esto, ¿no? Bueno, de estanques, gente Bien. que ha preparado, que ya tiene. Bien. Pero arrancamos por las plagas. Bueno, sí. Las plagas son todo lo que tiene que ver con insectos, ¿no? Está bien. Que en el verano, si bien hay durante todo el año, son más activos en las épocas donde la temperatura es más elevada. Entonces, vamos a encontrar un montón de daño que producen las plagas en nuestras plantas, y de acuerdo al daño podemos identificar qué tipo de plaga nos está atacando las plantas. Por ejemplo, el daño que se produce por medio de las hormigas es muy fácil de identificar. Primero porque las hormigas tienen una estructura que tiene como una especie de pinza en su aparato bucal que le permite cortar cosas que sean muy duras. Entonces se puede llevar flores, se puede llevar pequeños frutos, parte de la hoja o hojas enteras. Entonces cuando nosotros ¿Qué busca vemos... la hormiga? ¿Qué tipo de planta? No, la hormiga no come plantas. ¿U hojas? ¿O qué no come ningún resto vegetal. Ella lleva restos vegetales al hormiguero para producir un hongo, porque las hormigas tienen aparato bucal lamedor, tienen una especie de lengua. Un rosal que yo tenía me lo destrozaron en 2 días. Sí, porque lo que necesitan es fermentar su hongo para alimentarse. Entonces necesitan material verde. La gente cree que se comen las hojas. No, la hoja la llevan para producir un hongo. Ellas comen hongos, lamen hongos. Por eso es un error muy grande querer matarlas con estos aerosoles tipo insecticidas, tipo Ray. Eso es... Sí. El arroz es el mejor que hay. Claro, el arroz, las cáscaras de cítricos picadas, las yerbas sin usar, ese tipo de materiales es ideal porque se produce una fermentación, esa fermentación produce otro hongo que se alimenta del hongo de las hormigas. Entonces, el daño que se produce por las hormigas es un daño muy sencillo de identificar porque es un daño irregular. ¿Qué quiere decir? Son cortes como en aristas. Bien. No tienen una forma perfecta, sino que es un daño irregular. Entonces, si yo veo en una hoja un borde o toda o parte que está dañado, yo ahí me tengo que dar cuenta inmediatamente que estoy en presencia de una hormiga. Bien. También puede ser una langosta, pero yo ya ahí la langosta la voy a ver. Porque ahora, por ejemplo, con el último tormenta, vinieron muchas langostas. Pero la tucura, lo que nosotros decíamos, la famosa tucura, que antes era una plaga. Claro, lo que pasa es que se ve tanto eso. porque el campo usa muchos insecticidas, que eso hace que maten muchas de las plagas que antes eran comunes. Y además son plagas estacionales, que quiere decir, están un tiempo muy corto de tiempo y después se van, porque como se trasladan, donde hay alimento, las vamos a ver 1 o 2 semanas y después se van. No es que se va a instalar la langosta en General Pico. Después hay otro daño que es re común, que es muy lindo de ver, porque es un agujerito redondo, bien prolijo, como si yo hubiera agarrado la hoja con un sacabocado y le hago todo un redondelito al borde. Y vamos a ver la hoja que está libre de cualquier tipo de brillo o rastros. ¿Y eso qué es? Las abejas. Las abejas al principio de la temporada de verano cortan para poder anidar. Y no estoy hablando de las abejas de colmena, donde artificialmente uno les hace la casa, sino las abejas que viven en la naturaleza. Ellas hacen una especie de cartuchito con las hojas, con esos redondelitos, y ahí ponen sus huevos, ¿no? Entonces ustedes van a ver, sobre todo en rosales, en santarritas, en hortensias, que sobre todo noviembre es una época muy común donde van a ver un circulito bien redondito al costado de la hoja. Después tenés el daño donde hay una perforación en la hoja, ¿no? Entonces vos vas a ver tu hoja perfecta con un montón de agujeritos, pero lo que tiene que llamarte la atención es que donde está la nervadura, que son esas tiritas que tiene la hoja, no está dañada. Está bien, pregunto, ¿y la abeja con qué la combatimos? No se combate la abeja. Bien.
Bueno, pero la abeja ¿qué hacemos? No, la abeja tiene más beneficios que lo que te puede dañar la planta. No, si no vivieras con las no. abejas, este mundo no podría existir si no es por las abejas, porque son las que producen la cadena de todo lo que tiene que ser la polinización y la sobrevida de la naturaleza. O sea, no podemos tocar las abejas. De hecho, los productos orgánicos que hoy se comercializan son productos que no dañan las abejas. Tienen el logo donde las vaquitas de San Antonio y las abejas no se dañan. Primero porque las vaquitas de San Antonio comen los pulgones. Y segundo porque las abejas son parte fundamental de la naturaleza. O sea, no maten las abejas por el amor de Dios. O sea, ese daño lo dejamos. Bien. Vamos, con el otro. El agujerito. Los agujeritos son larvas o gusanos. Eso es muy sencillo. Compro un insecticida que puede ser de contacto o puede ser un orgánico. Y simplemente con eso las combato. Van a ver que son como perforaciones. ¿Estos son los más comunes en veranos? Esos son los más comunes en verano. Después vienen los pulgones, que van a encontrar un daño que es una hoja enroscada o a veces muy lleno de aceite. Cochinillas, que son como pedacitos de corchitos que se pegan al costado de las hojas. Ajá. Y en el envés. Eso es muy difícil de erradicar, es una plaga de las más complejas. Ajá. Después vamos a ver, por ejemplo, mosca blanca, que es una mosquita muy chiquitita, que van a ver que la hoja se vuelve gris. Trips, que es un bichito muy chiquitito que está en el envés de la hoja de color gris, que la hoja la pone también gris. Y eso es todo con insecticidas. Con insecticidas que pueden ser químicos o pueden ser orgánicos. Está bien, perfecto. Los orgánicos, los más comunes que se recomiendan es aceite de NEM, puede ser jabón potásico, puede ser, por ejemplo, algún producto hecho en casa, como puede ser... ¿Cuál es el mejor, el que más ha resultado para que la gente que nos está escuchando? Para mí... Vos lo recomendás, pone esto porque esto no falla. Mira, hay 3 productos que para mí son fundamentales, que son buenos insecticidas y son orgánicos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aplicar en mi huerta, lavar la verdura o en un frutal, puedo lavar la fruta y comerla. Que eso no pasa con el químico. El químico tiene un poder residual donde se presenta durante un tiempo determinado dentro de la planta, entonces no lo puedo consumir. Entonces, para mí, 3 insecticidas fundamentales son el jabón potásico, que es uno y es muy bueno. ¿Cómo se prepara eso? No, viene ya preparado y la dosificación de acuerdo a la marca comercial la vas a buscar. Perfecto. Aceite de NEM, que es la savia del árbol de NEM, que es un árbol brasilero. Ese es un insecticida para mí fantástico. Y la tierra de diatomea, que es una alga. Que se procesa, se pisa y se convierte en un polvo blanco. Eso se puede espolvorear o diluir en agua y pulverizar. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando trabajen con productos orgánicos, al producto que preparan con el agua, le pongan una gotita de shampoo para bebé. ¿De champú para bebé? Sí, porque los productos orgánicos no tienen tensioactivos. ¿Qué quiere decir esto? Productos que adhieren el producto a la planta, que sí los tienen los químicos. Entonces son productos que se lavan rápidamente. O cuando nosotros hacemos un preparado casero en casa, con cebolla, con ajo, con lo que sea. Siempre cuando vayan a aplicar, una gotita de shampoo para bebé. Mirá vos, ¿por qué para bebé? Porque no lo conocíamos. pH neutro y no modifica el preparado. Entonces, ese producto lo bato con el agua, con el producto que voy a echar, la gotita de shampoo, y con eso pulverizo. Eso va a hacer que el producto se pegue más a la hoja y no se lave tan rápido. Ya, está bueno. Son detalles. ¿Son caros estos productos, No, Jimena? Hoy comercialmente no. Antes por ahí sí eran difíciles de conseguir, pero hoy lo orgánico está como prevaleciendo a lo químico y eso es fantástico porque cada vez tenemos jardines y huertas mucho más orgánicas que las que se tenían hace 7, 8 o 10 años atrás. ¿Cuáles son las consultas más comunes que se hacen sobre esto? Sobre este tema. Bueno, ahora todo lo que tiene que ver con plagas y enfermedades está en su auge y sobre todo si tenemos estas temporadas de lluvia y que hay humedad relativa alta o de periodos muy largos de sequía donde producen ciertas variantes de hongos, pero en el verano, como vimos la vez pasada que vine, el exceso de agua es un punto fundamental, la falta de humedad relativa es otra y las plagas es como lo más común que se viene a ver o nos consultan en el vivero, ¿no? Está bien. Bueno, teníamos otro tema más, ¿no? Que nos había pasado acá, creo, Matías. Bueno, bichos en árboles de fruta, más o menos. Estos son todos lo mismo. Lo mismo, ¿no? Igual sí, por ahí lo que va a variar en un frutal es que vas a tener... El bicho canasto todavía... Bueno, ¿está? Tenés el bicho canasto, que es una polilla en realidad. Cuando vos ves el canastito, que se llama pupa o crisálida, biológicamente, o sea, en zoología se dice así.
Cuando vos ves ya esa estructurita, Sí. ya el daño ya se produjo, porque lo que te produce el daño no es la pupa, porque es el estado inmóvil de la polilla. Después se convierte en polilla y no come hojas. Entonces, el estado que más daña es el estado anterior a eso, que es el estado larval, es cuando es gusano, que es donde come toda la hoja. Exacto. Entonces hay que controlarlo en ese estadio, cuando ya tenés el bicho canasto. ¿Y a cuándo aparece? ¿Qué fecha aparece? ¿Hay Siempre, alguna fecha, algún tiempo? siempre antes de primavera. Ajá. Fines de invierno, principio de primavera es cuando vos tenés las larvas. Ya en esta época la polilla ya está adulta. Está bien. Y después tenés todo lo que es mosca de la fruta. En manzanas, en pera, en duraznos, en frutas en membrillos, que cuando vos ya la vas a cosechar te encontrás que la fruta está podrida porque ya entró la mosca de la fruta. Eso se debe prevenir en época de floración. Perfecto. Que es cuando la mosca empieza a poner huevos. Acá me dice un oyente que es buena la charla y que lo del champú es muy cierto. Y sí. Evidentemente lo ha puesto en función, Carlitos. Sí. Un amigo de la radio. He estudiado también. No es solo eso, se estudió. Pero digo, aparentemente lo ha puesto en práctica. Sí, es un muy buen tensioactivo. El shampoo para bebé, de cualquier marca comercial, no tiene que ser muy buena. Está bien. Teníamos, a ver, ¿qué teníamos? Piletas naturales, estanques y piletas naturales. Sí, eso va como relacionado. Estanque, uno cuando llega ahí al vivero Cultivos Aquini, hay varios estanques. Sí, tenemos dos, uno muy grande, otro que es el de venta. Teníamos un tercero adentro. Y bueno, después yo tenía, en la quinta tenemos otro. Pero la verdad que el estanque es un jardín donde funciona un ecosistema maravilloso, donde se conjugan un montón de elementos. No solo la flora, sino la fauna del lugar. Todo lo que tiene que ver con anfibios, sapos, ranas, peces. La verdad que no solo da un placer visual, sino que una situación del escuchar el ruido. ¿Un cuidado especial también, Jimena? Uno tiene que saber. Y uno tiene que estar, claro. Sí, porque cuando uno lee bibliografía de estanques, la mayoría de la bibliografía que se escribe está hecha para climas templados, donde la temperatura no es tan extrema como en la provincia de La Pampa y donde la temperatura no se eleva tanto del agua. El problema en la provincia de La Pampa no es el frío, porque las plantas siguen inactivas bajo el agua, se les quema las hojas pero no se mueren. Los peces se adormecen y desaparecen por un tiempo, después en primavera se activan. O sea, no es que modifica demasiado. Y de hecho el agua fría en el estanque es buena porque baja un montón de bacterias y de hongos que se producen. El problema en la provincia de La Pampa, en el estanque, es en el verano, porque las altas temperaturas nitrifican el agua y se forman algas. Entonces ahí donde hay un problema con los peces, con las plantas, el agua se pudre, en algunos casos hasta puede tomar olor feo, olor podrido. Entonces, lo que nosotros tenemos que prever es una buena ubicación de nuestro estanque en la provincia de La Pampa. Una pregunta que no sé si está relacionada con lo tuyo, digo, pero en una provincia donde está bien definidos los 4 climas estacionales, ¿no? Invierno hace frío, en verano hace mucho calor, en primavera es una temporada hermosa y en verano y en otoño también. ¿Influye esto también dentro de lo que tiene que ver con las plantas? Para las plantas es fantástico, porque está bien marcadas las épocas del año, donde en cada época del año tienen una funcionalidad diferente. Entonces, para las plantas, uno va a ver los cambios reales. El color otoñal en el otoño, a partir del 20 de marzo, 22 de marzo, cuando empiezan a bajar la intensidad de luz del día, que los días se acortan cada vez más, ellas, por más que haga calor, porque las plantas no se rigen por las temperaturas, sino por los días, cortos o largos, van a tener su color otoñal fantástico y va a perdurar durante los 4 meses de la estación. En el invierno vamos a ver una planta totalmente dormida, donde nosotros podemos trabajar en la jardinería y hacer, como yo digo, todas las achurías que se le hace, trasplante, poda, no sé, hacer todo lo que tiene que ver con acodos, todo se hace en esa época. Está bien. Después en primavera nosotros vemos un jardín completamente diferente, un jardín que empieza con el verde. Claro, empieza a florecer todo, ¿no? Y después en el verano, donde lo tenés ya con la fructificación, la floración, entonces tenés bien marcada la coloración, sobre todo en las plantas caducas, en las que pierden las hojas en el otoño, donde vos los cambios de la coloración la podés ver durante todo el año. Jimena, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. La semana que viene no. La columna sale todos los domingos, obviamente.
pero vamos a volver a tenerte dentro de 15 días. Sí, y bueno, y seguramente la próxima... Vamos a preparar más temas. Sí, vamos a hablar sobre compost en la nota de Infopico, vamos a hablar un poco de compost porque está buenísimo que la gente empiece a usarlo, eso evita muchos residuos que salgan a la calle como recolección municipal y vamos a empezar a reciclar un montón de cosas que son importantes para nuestro jardín. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Jimena Schiini, de Cultivos Schiini, tuvo su columna de lo que tiene que ver con todo lo que es plantas. Hoy hablamos de plagas, de bichos de árboles en árboles de fruta. Hablamos de las hormigas, hablamos de estanques y de piletas naturales. Una diversidad de temas impresionante como para que usted esté informado y sepa lo que tiene que hacer en el jardín de su casa. Pausa y venimos enseguida.